Una de mis historias favoritas en crecimiento personal que me ha inspirado durante muchísimos años y la transmito a través de los diferentes talleres de avance es la historia de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco, el padre de la logoterapia, que estuvo prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces las personas me buscan porque están desmotivadas, porque se sienten como que están en un letargo, porque están tristes o incluso deprimidas. Y la historia de Viktor Frankl tiene todo que ver con estos síntomas que las personas manifiestan a veces. Tal vez has escuchado esa frase que dice: el que tiene un por qué vivir encuentra el cómo. Es una frase de Nietzsche que Viktor Frankl la retoma en su libro que se llama El hombre en busca de sentido, porque en su experiencia del campo de concentración, Viktor Frankl encuentra que cuando las personas tienen un por qué vivir claro, eso les da la fuerza para trascender situaciones muy duras, muy difíciles, incluso de dolor extremo, como es el caso de la situación que él con sus compañeros vivieron en el campo de concentración. Él decía que las personas que tenían un por qué vivir fuerte eran capaces de mantener su ánimo en alto, de apoyar a los demás, de sostenerse en esa situación. En esa época no se conocía el concepto de la resiliencia. Sin embargo, de eso se trata, esa resiliencia que sale a flote cuando las personas tienen claro un por qué vivir. Ese por qué vivir es el sentido de tu vida. Lo contrario también pasa cuando una persona pierde su por qué vivir, pierde el sentido de su vida. Entonces ahí es cuando se deprime, se desmotiva, ya no tiene ganas de seguir adelante, se derrota. Cuenta Viktor Frankl que él tenía un compañero que fue capaz de sostener su ánimo en alto siempre, y era porque él quería sobrevivir a esa experiencia, porque era un científico y tenía una investigación que había dejado pendiente en el momento en que lo hicieron prisionero, y que él no se quería morir sin antes haber terminado esa investigación, porque era el legado que él quería dejar al mundo. Entonces, una de las formas de darle sentido a la vida, y que es un por qué vivir muy fuerte para muchos, es qué legado quiero dejar. Dice Viktor Frankl que para él, su familia y su parte espiritual, él imaginarse que algún día iba a poder volver a ver a su familia y sostenerse en sus creencias espirituales, eso era lo que le daba la fuerza. El sentido de la vida es como una parte de esa gasolina, de ese motor. Hay personas que a veces me dicen: mire, lo único que hace que yo me levante cada día son mis hijos. Cuando estás pasando por eso que es como la noche oscura del alma, a veces necesitas recurrir a ¿qué es eso que le da sentido profundo a mi vida? ¿Qué es eso que me hace levantarme a pesar de que pueda estar pasando por momentos muy duros y muy difíciles? Entonces, cuando las personas tienen un por qué vivir, encuentran el cómo. Y te voy a contar 3 ejemplos que nos da Viktor Frankl, que son maravillosos, de encontrarle sentido a la vida, y que cada uno de nosotros lo puede tomar, no importa la situación en la que se encuentre, para sacar a flote su por qué vivir. Viktor Frankl cuenta que cuando lo metieron al campo de concentración, el primer por qué vivir que él tuvo, porque él se hizo 3 propósitos que fueron la manera de enfocar su energía en esa situación difícil. El primero, que es muy oportuno para este momento que estamos viviendo todos de pandemia, fue sobrevivir. Él dijo: yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para salir vivo de acá, para vivir cada día. Y a veces se nos olvida que uno de los propósitos y uno de los sentidos más importantes de la vida es simplemente vivir la vida.
con lo que se da, con lo que no se da, con lo que fluye a mi manera, con lo que no fluye a mi manera. Simplemente vivir, simplemente darme a mí mismo la oportunidad de vivir plenamente mi vida. Ese fue el primer propósito que se hizo Viktor Frankl. El segundo propósito que se hizo, que también cada uno de nosotros lo puede poner en acción en cualquier situación en la que se encuentre, fue ayudar a otros. Entonces él dijo, como psiquiatra que era, voy a servir, voy a ayudar, voy a apoyar tanto como pueda a mis compañeros. Y efectivamente así lo hizo. Había condiciones de dolor extremo. Cuenta él que en algún momento lo tenían castigado, en un lugar terrible, aislado, oscuro. Y estando ahí después de varios días de estar en ese confinamiento oscuro, horrible, tuvo una claridad en su interior. Todo esto lo narra él en su libro El hombre en busca de sentido. Y esa claridad profunda que él tuvo fue que su dignidad última, lo que él llamó su dignidad última, nadie se la podía vulnerar, que lo podían agredir de muchas maneras, pero que esa dignidad última nadie se la podía vulnerar. Entonces, a partir de ahí, él afronta mucho mejor esa dificultad, desde reconocer que él tenía ese espacio en su interior que era donde él podía basar su propia dignidad a pesar de esas condiciones infrahumanas a las que estaba sometido. Y esa decisión de servir y ayudar es algo que no solamente tiene Viktor Frankl, sino que podemos tomar cada uno de nosotros como un propósito de vida, en qué podemos ser útiles para otros, en qué podemos ayudar, salir solo del marco propio de satisfacer mis necesidades para tener como propósito de vida ayudar a los demás. Y el tercer punto que se hizo Viktor Frankl, el tercer propósito, fue aprender algo. Tanto aprendió que desarrolló el concepto de la logoterapia, la terapia basada en el sentido, que busca que las personas que están pasando por un momento de depresión o de tristeza, ligado a esa desmotivación, a no quererse levantar, encuentren ese por qué vivir, encuentren ese sentido para su vida, en lo que es valioso o importante para cada uno. Para él era aprender, era descubrir, entender al ser humano, y entendió demasiado el ser humano. Les recomiendo mucho ese libro y que investiguen un poco sobre la logoterapia, porque cuando tú empiezas a cuestionarte, bueno, ¿cuál es mi por qué vivir? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo lo puedo descubrir? Indagar, por ejemplo, en aquello para lo que eres bueno, aquello que está relacionado con tus talentos, con tus habilidades, aquello que te apasiona, aquello que te dan ganas de hacer. Ahí puedes descubrir ese sentido de la vida. Venir a los talleres de avance es una manera maravillosa de explorar sentidos y significados nuevos para tu vida, que te permitan realizarte, que te permitan poner en acción tu potencial. Tal vez ves a tu alrededor personas que han perdido ese sentido de la vida, o de pronto tú en algunos momentos te ha pasado, y se trata de reactivarlo, de reconectarte con esa esencia tuya. Para eso está Avance. Soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes, directora de Avance Crecimiento Personal, y te esperamos en Avance.